Muy bien, pues hoy parece que ha sido un día complicado en cuanto a los transportes. Ha fallado la Renfe, también ha fallado el metro, así que es posible que algunos hermanos se hayan quedado atrapados en el lío que hay esta mañana en Barcelona. Bueno, como dije el domingo pasado, hoy voy a seguir con el tema que os estoy dando acerca de este aspecto de los tres enemigos de Jesús hombre. Y hoy llegamos a la 11ª sesión. No voy a preguntar quién ha leído en esta semana el libro del profeta Ezequiel, porque sea ciencia cierta que todos lo habéis leído y seguro que hasta 2 veces alguno se ha animado. Hasta el 6, bueno, por lo menos has llegado una parte, muy bien. Vale, pues vamos a leer algún pasaje en el profeta Ezequiel, lo podemos buscar. Ezequiel capítulo 1 y empezaremos en el versículo 1. Profeta Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Aconteció en el año 30, el cuarto mes, a 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos fueron abiertos y vi visiones de Dios. Pasamos al versículo 25. Y hubo una voz en el firmamento encima de sus cabezas, encima de los 4 seres vivientes que previamente ha descrito. Y como la apariencia de una piedra de zafiro a semejanza de un trono, y sobre la semejanza del trono, una semejanza como la apariencia de un hombre sobre él. Vi como la apariencia del bronce refulgente de sus lomos hacia arriba y de lo que parecía ser de su cintura hacia abajo, vi como una apariencia de un resplandor en torno suyo a semejanza del arco que aparece en la nube el día de lluvia. Tal era la apariencia de la refulgencia en torno suyo. Tal fue la visión de la apariencia de la gloria de Yahvé. Y cuando la vi, caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba y me dijo: Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y vino sobre mí un viento y me afirmó sobre mis pies. Y escuché al que me hablaba, que me decía: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, rebeldes que se rebelaron contra mí. Tanto ellos como sus padres se rebelaron contra mí hasta hoy. Les dirás: así dice Yahvé el Señor, te escuchen o no te escuchen, pues son casa rebelde, y tienen que reconocer que un profeta ha estado en medio de ellos. Pasamos al capítulo 8, para leer a partir del versículo 1. Capítulo 8, versículo 1. Hay un intervalo de 14 días entre la visión del capítulo 1 y esta que leemos ahora. El año sexto, el día 5 del mes sexto, estando yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá sentados frente a mí, la mano de Yahvé el Señor bajó allí sobre mí. Y miré, y he aquí una semejanza de hombre como de fuego. De sus lomos para abajo la apariencia era como de fuego, y desde sus lomos para arriba como un resplandor, como la refulgencia del bronce incandescente. Y extendió como la forma de una mano, y tomándome por una guedeja de mi cabeza, un viento me alzó entre la tierra y los cielos. Y en visiones de Dios me llevó a Jerusalén, a la entrada de la puerta que mira hacia el norte, donde estaba el asiento de una imagen del celo, la que provoca a celo. Y he aquí la gloria del Dios de Israel estaba allí, conforme a la visión que yo había visto en la llanura, es decir, lo que hemos leído en el capítulo 1. Claro, la visión es mucho mayor. Muy bien, pues en la sesión anterior estuvimos centrados en la investigación de este hombre
llamado Jesús, tal como lo estamos viendo en esta serie de mensajes, de la ciudad de Nazaret, al que hemos visto empezar un ministerio itinerante por las tierras de Israel, gobernadas en aquel tiempo por el Imperio Romano. Y Jesús va predicando acerca de la realidad de otro gobierno, un gobierno invisible pero real, el gobierno del Dios de Israel. Y resulta que ahora ese gobierno invisible de Dios se ha hecho visible a través de su persona, por medio de él, de este hombre llamado Jesús. El reino de Dios se ha acercado. Este es el resumen, como sabéis, del mensaje que Jesús predicaba. Y la realidad de la existencia de este gobierno invisible de Dios se hacía patente a través de los mensajes de Jesús y de las acciones extraordinarias que hacía, que dejaban a la gente impactada y confundida, como vimos el domingo pasado, ¿no? Y que hacía que todos se preguntaran con gran asombro, bueno, ¿quién es este hombre? Y si recordáis, estuvimos contemplando el testimonio completo de la dimensión espiritual, esa realidad espiritual que nosotros no vemos, que no tenemos ni idea cómo funciona, pero que es real, que está ahí, que es paralela a nuestro mundo físico, ¿no? Y veíamos el testimonio de Dios y también del sector enemigo, vamos a llamarlo así, tanto de Satanás como de sus ángeles. Pero lo último que hicimos fue empezar a investigar precisamente lo que Jesús decía acerca de sí mismo, de su identidad, ¿no? Y comprobamos con sorpresa cómo, al contrario de lo que nosotros esperaríamos encontrar en boca de Jesús, por ejemplo, su filiación divina o las alusiones relacionadas con su misión, que las hay, como vimos, pero son escasas o eran escasas en comparación con la frase preferida que Jesús mismo usaba para identificarse y que ya la vimos, ¿no? El Hijo del Hombre, Hijo de Hombre. Y decíamos que la encontramos precisamente en los 4 evangelios un total de 82 veces. Y también decíamos que esta frase, claro, nosotros siempre vamos al Antiguo Testamento, a los libros del Antiguo Testamento, el testimonio que Dios ha dado en la historia de Israel antes de la venida de Jesús, para investigar acerca de esta frase, de dónde proviene, ¿no? Y la encontramos en el libro de Daniel, allí se menciona 3 veces, pero donde aparece un montón de veces es precisamente en el libro del profeta Ezequiel. Y os decía que cuando buscamos información en los comentaristas bíblicos, curiosamente, todos descartan a Ezequiel y se fijan en la de Daniel, ¿no? Y lo cierto es que esta frase el Señor se la aplica totalmente a sí mismo. Y es que el problema está precisamente en el significado ambiguo que tiene esta frase, hijo de hombre. Porque tanto en las referencias que encontramos en el profeta Ezequiel, como una en Daniel en relación a la persona de Daniel, como las que hace Jesús sobre sí mismo, el sentido de esta frase en todos los casos es el mismo. Y es muy simple. Hijo del hombre significa eso, un hombre, sin más, un ser humano de carne y hueso, un miembro más de la humanidad. Y claro, esto es lo que en un principio no cuadraría con las referencias mesiánicas y divinas que nosotros esperaríamos encontrar mayoritariamente referidas a Jesús. Y por lo tanto, que Jesús insista tanto en este detalle de su humanidad es sorprendente, ¿o no? ¿No? Sí. Por eso es importante descubrir qué quería transmitir o decir Jesús sobre sí mismo, identificándose precisamente con una frase aparentemente tan simple como esta: un ser humano, un miembro más de la humanidad. Como os dije el domingo pasado, tenemos que buscar en Ezequiel, porque es el que nos dice.
donde está la frase. Muy bien. ¿Quién es Ezequiel? Ezequiel fue un joven judío, sacerdote del templo de Yahvé, que en el año 597 fue llevado cautivo a Babilonia por el ejército del rey Nabucodonosor, junto con otros 10.000 cautivos judíos, como él mismo indica en el capítulo 1 y versículo 1 que hemos leído, ¿no? Él dice, estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, que estaba en Babilonia. Pero aún allí, lejos del templo de Jerusalén, lejos de su tierra natal y en medio de una situación de dolor y de incertidumbre, el Dios de Israel sale a su encuentro y le abre el acceso a la dimensión espiritual, ve lo que hay ahí detrás, ¿verdad? Le da esta visión extraordinaria, solo hemos leído unos versículos, claro, por eso os dije que teníais que leer Ezequiel, y le da esa visión extraordinaria e impactante de la gloria de Yahvé, que nos describe en su libro. Y Yahvé hace, ¿qué hace? Pues como ha hecho en otras ocasiones con otros hombres y mujeres del pasado de la historia de Israel, pues también llama a Ezequiel para que sea su portavoz, su profeta, en este caso, entre los cautivos judíos que habían sido llevados a Babilonia. Y dos de las características que tiene este libro son, la primera, la manera en la que Dios tiene de relacionarse con Ezequiel, que no la encontramos una vez en Daniel, pero no la encontramos en ningún otro lugar del Antiguo Testamento. Y esa manera de relacionarse Dios con Ezequiel es hijo de hombre. Hemos leído, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 3, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Te envío como profeta, rebeldes que se rebelaron contra mí. Y como ya dijimos el domingo pasado, esta frase, hijo de hombre, en todo el profeta Ezequiel la encontramos unas 94 veces. Y es la misma frase que encontramos en los 4 evangelios, dicha exclusivamente en boca de Jesús, con el mismo significado, un total de 82 veces. Y tanto en el hebreo de Ezequiel como en el griego de los evangelios significa lo mismo, un hombre, un ser humano. Por eso, en esta serie de mensajes que os estoy dando, estoy poniendo tanto énfasis en que lo veamos desde la perspectiva de Jesús hombre. Los 3 enemigos que estamos considerando son suyos, sus enemigos. Satanás, el ser humano y la muerte. La segunda cosa importante que también destacábamos el domingo pasado en el profeta Ezequiel es otra frase que aparece, otro concepto que se repite un total de 81 veces en el libro de Ezequiel. Y que precisamente estamos buscando la identidad de Jesús. En el libro de Ezequiel esta frase, este concepto que se repite también machaconamente una y otra vez, tiene que ver con otra identidad, la identidad de Yahvé. Y sabrán que yo soy Yahvé. Esta es la frase que más o menos se va repitiendo a lo largo del libro de Ezequiel. Y esta frase no está destinada solamente, cuando las repasamos, no está destinada solamente al pueblo de Israel, porque Ezequiel era un profeta mandado a ellos, sino que ese conocimiento de quién es Yahvé se va a extender o se tiene que extender a todas las demás naciones, o dicho de otra manera, a todo el mundo. Así que, teniendo en consideración delante nuestro estos elementos, vamos a ver si realmente podemos aplicar la frase hijo de hombre de Ezequiel a Jesús. ¿Vale? Pues vamos a verlo. Bueno, la respuesta es sí. Así que si queréis nos vamos ya. Vamos a ver por qué, que es lo importante. Lo primero que llama la atención es la edad
que tenía Ezequiel cuando fue llamado a ser profeta. Y este dato lo tenemos en el versículo 1 del capítulo 1. Año 30, cuarto mes, el quinto día del mes. Y casi todos los comentaristas aquí sí que están de acuerdo de que esta fecha corresponde a la edad de Ezequiel. Incluso va más allá y nos dicen que este era el día del cumpleaños del profeta Ezequiel. Así que Ezequiel inicia su ministerio profético a la edad de 30 años. ¿Y qué hacemos con este dato? Pues nosotros que conocemos la Escritura también, ¿verdad? Recordamos que este número se va repitiendo también a lo largo de los diferentes libros de la Biblia. Vamos a ver algunos ejemplos. José, uno de los hijos de Jacob, tenía 30 años cuando compareció ante Faraón, rey de Egipto. Los levitas y sacerdotes, ¿cuándo iniciaban su ministerio en el templo en Israel? A la edad de 30 años. Y aquí tenemos en Ezequiel el ejemplo de ello. El rey David, vaya, este ya ¿no? Nos suena más. Tenía 30 años cuando comenzó a reinar. Y el hombre Jesús, cuando empezó su ministerio, ¿cuántos años tenía? ¿Cuántos? 30. Muy bien, menos mal, que de algo sirven estos estudios. 30. Y al igual que todos estos personajes precedentes que hemos mencionado y que sabemos que son tipos de Jesús, igualmente podemos incluir a Ezequiel, al que estamos investigando, precisamente por las menciones que Jesús mismo hace de su frase. Porque la frase que Jesús menciona es de Ezequiel, no es de Daniel. También es de Daniel, pero es de Ezequiel. Ya sabéis que en el Antiguo Testamento encontramos lugares, cosas, personas que indicaban o precedían anticipadamente aspectos relacionados con ese que iba a venir un día en Israel con Jesús, ¿verdad? Y que se manifestaban o se cumplían definitivamente en su persona. Técnicamente se definen como tipos, los tipos de Jesús en el Antiguo Testamento. Y Jesús es el antitipo de ellos, ¿por qué? Porque es el cumplimiento de todos esos tipos de la persona y ministerio de Jesús, como vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, la figura y ministerio de los sacerdotes. ¿Qué indicaban? Pues precisamente el autor de Hebreos nos dirá que Jesús es nuestro gran sacerdote. Todos los sacerdotes y sus funciones del Antiguo Testamento eran tipos o anticipos de la persona y ministerio de Jesús, nuestro gran sacerdote. Que además Jesús, que no ocurría con los sacerdotes, es incluso el sacrificio de sí mismo. Y lo mismo podemos decir acerca de las profetisas y los profetas del Antiguo Testamento. Todas estas personas y ministerios indicaban o señalaban la venida futura de un gran profeta a Israel. Como dijo Moisés, profeta como yo os levantará el Señor. Y Jesús es el gran profeta, con mayúscula, aquel que no solamente transmitía la palabra de Dios como hacían todos los profetas, sino que él mismo era la palabra de Dios encarnada, venida al mundo. Y Jesús se aplicó a sí mismo este ministerio o este tipo, el del profeta o el ministerio profético. Vamos a leer solamente un ejemplo. Hay unas 6 menciones de Jesús como profeta en los 4 evangelios. Vamos a ir a Lucas, capítulo 13. Vamos a leer desde el 31. En aquella hora se acercaron, Lucas 13, 31.
En aquella hora se acercaron unos de los fariseos diciéndole: «Sal y vete de aquí, porque Herodes quiere matarte». Les dijo Jesús: «Id y decid a aquella zorra», madre mía, «mira, hoy y mañana echo fuera demonios y hago sanidades y al tercero termino. Pero me es necesario caminar hoy y mañana y pasado mañana, porque no le es posible a un profeta morir fuera de Jerusalén». Así que fijaos cómo Jesús se aplica a sí mismo la figura humana del profeta, de los tipos, del tipo de profeta, ¿no?, que aparecía en el Antiguo Testamento y que hablaban acerca de él. En realidad, él es el profeta al que todos apuntaban. Y volviendo al profeta Ezequiel, porque estamos en Ezequiel, aparece en su libro también dos frases claves sobre la importancia de la figura humana del profeta, el medio de la nación de Israel, principalmente. La primera alusión la hemos leído en Ezequiel capítulo 2 y versículo 5, donde Dios dice sobre Ezequiel: «Mira, aunque no te escuchen, tienen que reconocer que un profeta ha estado en medio de ellos». Y lo mismo en el capítulo 33, versículo 29, Ezequiel capítulo 33, versículo 29. Aquí encontramos esa frase importante: «Entonces sabrán que yo soy Yahvé cuando convierta la tierra en desolación y desierto por todas las abominaciones que han cometido». Y esto se estaba refiriendo a Israel, que estaba ya a punto de ser totalmente destruida. Pero el versículo que vamos a considerar es el 33. «Pero cuando venga aquello», es decir, esta destrucción del versículo 29, por eso lo hemos leído, «y ciertamente viene, sabrán que un profeta estuvo entre ellos». Y en este caso se refiere a Ezequiel. Un profeta, era importante la labor de los profetas, porque hablaban la palabra de Dios y la palabra de Dios siempre se cumple. Y Ezequiel predijo, como otros profetas, que vendría la destrucción sobre Israel si la gente no se arrepentía y no volvía a Dios y dejaba los ídolos que habían metido incluso en el templo, como Ezequiel denuncia. Y Jesús recoge este concepto de la transmisión profética de la palabra de Dios a través de un profeta ungido por Dios mismo. Se la aplica a sí mismo, como hemos visto, siendo el antitipo de la figura de los profetas. En realidad, como he dicho antes, todos los profetas se cumplen en Jesús. Y lo podemos descubrir en el Evangelio de Juan, por ejemplo, capítulo 15, versículo 22, donde se repite este concepto de Ezequiel. Dice el Señor ahí: «Si yo no hubiera venido, presencia, y les hubiera hablado, transmisión de la voz de Dios, no tendrían pecado, no tendrían responsabilidad delante de Dios. Pero ahora, porque he venido y porque he hablado, no tienen excusa». Este es el testimonio de Jesús. Y en el versículo 24 Jesús recoge el concepto de la responsabilidad, en este caso, de sus obras de poder. Pero vamos a quedarnos con la transmisión de la palabra de Dios. Así que hemos visto la edad de Ezequiel, su función sacerdotal, porque era sacerdote, y profética, porque fue profeta de Dios, que apuntaban a Jesús. Además de la frase que tenemos ahí, contundente, de Hijo de Hombre, que estamos investigando. Pero nos queda decir algo sobre la otra frase que tenemos pendiente y que ya hemos mencionado, que se repite en Ezequiel un total de 81 veces y que nos habla sobre el saber o conocer otra identidad, la identidad del Dios de Israel.
y sabrán que yo soy Yahvé, como hemos visto en la lectura que hemos tenido. Bueno, ¿quién es Yahvé? Diríamos, la respuesta teológica, según la revelación bíblica, es el único Dios verdadero, el autoexistente, el creador y sustentador de todas las cosas, invisible, espíritu eterno, omnisciente, omnipotente, inmutable, perfecto, santo, justo, fiel, misericordioso, infinito e incomprensible para el ser humano. Y podríamos añadir otros atributos más. Y diríamos, amén, así es, ¿no? Así es el Dios de Israel, Yahvé. Pero Ezequiel, o mejor dicho, Dios a través de Ezequiel, aporta un detalle impresionante en la visión que da de sí mismo y que no aparece en las revelaciones suyas que encontramos dadas a otros profetas de su gloria, como por ejemplo Isaías o Jeremías o incluso Daniel, aunque en Daniel hay connotaciones humanas también. ¿Qué detalle es este? Cuando Ezequiel dice en el versículo 28 del capítulo 1, tal fue la visión de la apariencia de la gloria de Yahvé. No solo se refiere a la visión que recibió de Dios, sino especialmente, versículo 26, a la semejanza como la apariencia de un hombre que estaba encima del trono de Dios. Y la descripción más o menos se repite, como hemos visto en el capítulo 8, con las características que hemos leído acerca de, de la semejanza, vamos a emplear las palabras que emplea Ezequiel para no decir más, de este hombre de fuego. Pero era un hombre, la semejanza de un hombre de fuego. Entonces, claro, la pregunta que nos hemos de formular es, ¿quién es ese hombre que aparece aquí? En esta visión que Dios da de sí mismo, de la gloria de Dios, de Yahvé. ¿Yahvé es un hombre? ¿O tiene apariencia de un hombre? Cuando Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, cita un pasaje del profeta Isaías, capítulo 6, Isaías 6:10, ¿no? También que habla acerca de lo mismo, de un pueblo que no iba a escuchar a Isaías. Si recordáis en Isaías 6, porque se ha predicado un montón de veces acerca de este pasaje, Dios se revela a Isaías para llamarle a ser su profeta. Dice el apóstol Juan, cuando comenta esa visión, en el versículo 41, dijo, esto dijo Isaías porque vio su gloria, la gloria que se revela en Isaías capítulo 6. Es decir, vio su gloria, vio la gloria del hombre Jesús, que es quien estaba allí. Y habló acerca de él. Habló acerca del hombre Jesús que estaba allí. O sea que fijaos que Juan asocia la visión de Yahvé de Isaías capítulo 6 con Jesús. Vaya. ¿Y qué hacemos nosotros? Ir enseguida a Isaías capítulo 6 para ver dónde está, ¿no? Para buscar esta referencia. ¿Y qué encontramos en Isaías capítulo 6? Una revelación majestuosa de Yahvé sentado sobre un trono alto y sublime, ¿verdad? Sus faldas llenaban el templo, dice Isaías. Ahí estaban los serafines que clamaban, santo, 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 Yahvé de los ejércitos. Isaías se llenó de miedo, cayó como muerto. Y lo resumo, ay de mí, que soy hombre muerto, porque he visto con mis ojos al rey Yahvé de los ejércitos. Madre mía. Pero el apóstol Juan ha asociado esta visión de Yahvé en Isaías con el hombre Jesús. ¿Cómo es posible? ¿Por qué lo hace?
Pues es esto lo que Ezequiel justamente presenta y no Isaías, ni ningún otro profeta del Antiguo Testamento. Porque es la misma visión de la gloria de Dios que ven todos los profetas, todas las profetas que encontramos en la escritura del Antiguo Testamento. Es el mismo Dios el que se revela a todos. Es el mismo Dios que se manifestó a Isaías y lo llamó a ser su profeta. Y es el mismo Dios que se revela a Ezequiel, a Jeremías, a Moisés, a Abraham, a David. Pero es solo Ezequiel el que muestra a un hombre o a la semejanza de un hombre vinculado al trono de Dios. Y resulta que ese hombre, según el apóstol Juan, es Jesús, el Hijo del Hombre, antes de su encarnación. Y es lo que estamos investigando, precisamente. ¿Cuál es la auténtica identidad del hombre Jesús? ¿O cuál es la auténtica identidad de Yahvé? Porque este detalle que aporta Ezequiel tiene unas connotaciones tremendas que las veremos en la siguiente sesión. La aportación que recoge el profeta Ezequiel acerca de la visión o de la gloria de Yahvé con apariencia humana nos obliga a revisar todas las teofanías y antropoformismos que encontramos de Dios en el Antiguo Testamento. Esto por un lado. Y por otro lado, aquí descubrimos el significado de otro concepto que veremos en la próxima sesión, pero que ya mencionamos, acerca del por qué el hombre, los seres humanos, hombres y mujeres, hemos sido creados a imagen de Dios. ¿Qué es esa imagen? ¿Cuál es esa imagen? Jesús y Ezequiel tienen la respuesta, pero seguiremos en otra ocasión.